Con el orden del día corresponde dar Diputado, para que lectura. me haga favor de registrar mi asistencia, Pinedo Morales. Con gusto, diputada Pinedo. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Ulloa Guzmán, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. El que suscribe, diputado Raúl Ulloa Guzmán, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 48, fracción primera, 49, 50, fracción primera y 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Zacatecas. Elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, de acuerdo a la presente exposición de motivos. Los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en varios tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. En el primero de los casos, nuestra Carta Magna es precisa al establecer de que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Concordante con esta disposición constitucional, el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que los Estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. En este mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su numeral 2, señala que cada uno de los estados parte en este presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y están sujetos a la jurisdicción de los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, opinión política, condición social. No obstante lo anterior, paradójicamente, persisten los actos discriminatorios en los ámbitos público y privado. Resulta contradictorio que algunos órganos gubernamentales emitan actos y normas que violan derechos fundamentales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente se pronunció en el sentido de invalidar los requisitos de no tener antecedentes penales y ser mexicano por nacimiento para acceder a un cargo público o empleo. Ello, tras resolver 4 acciones de inconstitucionalidad en las que invalidó diversas proporciones normativas de leyes en los estados de Baja California, Veracruz, Sonora e Hidalgo, por considerar que dichos requisitos contravienen derechos fundamentales. Para efecto de ilustrar lo anterior, considerando que existía una manifiesta violación a los preceptos constitucionales primero y 18 de la Constitución Federal, así como los artículos primero, 2, 5, 6 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional del país para impugnar la invalidez del artículo 80 en su porción normativa que dice sin antecedentes penales, de la Ley de Desarrollo Social en el Estado de Hidalgo, contenida en el decreto número 175, publicado en el periódico oficial de esa entidad,
el 1 de abril del 2019 por estimar que se trataba de un requerimiento desproporcional e injustificado, centrado su argumento en los términos siguientes. En la acción de inconstitucionalidad en comento, el referido Organismo Nacional de Protección de Derechos Humanos señaló que históricamente las personas declaradas responsables por la comisión de un delito se enfrentan al rechazo, a la discriminación y estigmatización de la sociedad por un hecho de su pasado, y que a pesar de haber compurgado la pena, al solicitarle dichos requisitos, se les pone en estado de vulnerabilidad ante el escrutinio social, lo cual transgrede evidentemente los derechos de igualdad y no discriminación, así como el principio de reinserción social que rige el sistema penitenciario mexicano. Enfatizó también que la estigmatización social que enfrenta una persona que fue sentenciada por la comisión de un delito incide en su proyecto de vida y le impide conducir a plenitud su vida, destino y su proyección social. Asimismo, reiteró que debe garantizarse el derecho a la vida privada y a una segunda oportunidad, es decir, a una reinserción social efectiva, porque al obtener su libertad ha quedado señalada la conducta lesiva a la sociedad, ha quedado sanada la conducta lesiva a la sociedad. En ese sentido, tal exigencia tiene un efecto discriminatorio al excluir de manera injustificada a la persona humana que se ubica en esa circunstancia, en virtud de que cualquiera que hubiera cometido alguna conducta delictiva quedaría imposibilitado a desempeñar esos cargos públicos o a acceder a algún beneficio de los programas sociales. Finalmente, consideró que la porción normativa impugnada genera espectros discriminatorios y estigmatizantes, además de ser incompatible con el andamiaje de protección de los derechos humanos, porque sin importar el delito por el cual fueron sentenciados, incluyendo los delitos culposos, estarán imposibilitados para desempeñar, en el caso que nos ocupa, un cargo en el Comité de Contraloría Social de ese estado de Hidalgo. Concluido el procedimiento correspondiente, el 27 de enero de ese año, la Suprema Corte de Justicia resolvió el citado medio de control inconstitucional en los términos precisados a continuación. Primero, es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad. Se declara la invalidez del artículo 80 en su porción normativa que dice sin antecedentes penales de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Hidalgo, adicionando mediante el decreto número 175 publicado en ese periódico oficial de dicha entidad el 1 de abril del 2019. Con esta trascendental decisión, el máximo tribunal de la Nación refrendó lo que había determinado en la tesis 221/2016, mencionada a continuación. Reinserción social. Alcances de este principio establecido en el artículo 18, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde el máximo tribunal constitucional de nuestro país señaló que la evolución de este principio establecido en la Constitución refleja que su finalidad es la regeneración del individuo. Por eso, incluso, las reformas a la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, básicamente resultaron en la sustitución del término readaptación por reinserción y abandonar el término delincuente. La inclusión del fomento al respecto por los derechos humanos como medio para lograr la reinserción, la inclusión del objetivo que la persona no vuelva a delinquir y la adición del concepto beneficios como parte de la lógica del sistema penitenciario. En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Artículo único, se reforma el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas para quedar como sigue. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, socialmente útil y bien remunerado, a la capacitación para el trabajo, así como para la protección del salario y del ingreso,
Para el cumplimiento de los fines que menciona este artículo, el Estado creará los organismos que sean necesarios para la capacitación de aquellos individuos que queden sujetos a las leyes restrictivas de su libertad y deban someterse a procesos de reinserción y adaptación a la vida humana en la comunidad que forman parte. Los patrones o sus representantes no podrán solicitar documentos relacionados con los antecedentes penales de los aspirantes a un empleo. Queda prohibido a las entidades públicas, estatales o municipales solicitar información relacionada con los antecedentes penales de los aspirantes a un empleo, cargo o comisión, con excepción, por supuesto, de las instituciones o corporaciones de seguridad pública, las cuales se regirán por las leyes aplicables. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, en un plazo de 90 días contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, la legislatura del Estado adecuará las leyes a lo previsto en este instrumento legal. Zacatecas, 25 de mayo del 2020. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Diputado presidente. Para registrar mi Diputado asistencia, presidente. Adolfo Samarripa, presidente. Pedirle al diputado en tribuna si me permite adherirme a su iniciativa. Con gusto, diputado. Diputado presidente, para solicitarle registre mi asistencia a Navidad Rayas. En los mismos Con gusto, términos. diputada. El diputado Juan Mendoza, Juan Mendoza. diputada Navidad Rayas y el diputado Adolfo Samarripa, registrar su asistencia de favor. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el segundo, tercero y cuarto párrafo, recorriéndose en su orden los subsecuentes al artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los diputados autores de la misma.